Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Contento, feliz de estar con ustedes en este tiempo y damos gracias también a los amigos que nos sintonizan en su canal Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida. Les acompaña el pastor Rafael Astu y como cada domingo a partir de las 6 de la tarde, en este tiempo con la palabra de Dios, queremos animarles a que junto con nosotros abra su Biblia. Si no la tiene, búsquela. Y junto con nosotros veamos lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros de manera particular. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, en el último capítulo del libro, capítulo 50. Génesis 50, y vamos a leer a partir del versículo 15. Note conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Gloria al Señor. Hasta ahí la lectura. Génesis 50, 15 al 21. En este pasaje encontramos una conversación entre José y sus hermanos, todos ellos hijos de Jacob. Ya Jacob había muerto. Y usted que ha leído el libro de Génesis podrá recordar en la narrativa cómo José sufrió dificultades, problemas, sufrió adversidades, sufrió lamentablemente la traición de sus hermanos. Lamentablemente sus hermanos lo odiaron y lo rechazaron. Y ahí comenzó todo el trajín en la vida de José. Al final, usted que conoce la historia de José, se dará cuenta que luego de el rechazo de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, cómo sus hermanos intentaron hacerle daño, pero peor aún, intentaron matarlo. Ellos lo vendieron como esclavo. Y así pasó su vida José, gran parte de su vida, como esclavo en Egipto. Y fue llevado a la cárcel, acusado falsamente de cosas que él no había cometido, hasta que Dios hizo de José el segundo hombre más importante en Egipto en ese momento histórico. José llegó a ser gobernador de Egipto, de manera que Dios lo exaltó. Y en ese reencuentro entre José y su familia, entre sus hermanos, aquellos que intentaron hacerle mal, José nos deja aquí, el Señor nos deja registrado aquí una sabia respuesta de José. La sabia respuesta de José ha traspasado la historia de la fe cristiana como la declaración exacta
de la soberanía de Dios sobre los asuntos de la vida. Note conmigo el versículo 20 una vez más. Génesis 50:20 dice el texto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria al Señor. Esa es otra clara afirmación del control soberano y providencial de Dios. Ya en el capítulo 45, versículo 5, note lo que se había declarado. Génesis 45, 5 al 8. Note por favor. Génesis 45, 5 al 8 dice el texto: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Ya José había declarado: porque para de preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por emperador en toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Esa respuesta de José y esta reafirmación de José en el capítulo 50 revela la madurez y percepción espiritual de parte de José. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos y amigos, tenemos que aprender a entender las cosas que suceden en nuestra vida. No suceden por casualidad, no suceden por un accidente, suceden por un propósito perfecto de Dios. Todo sucede dentro de la soberana voluntad de Dios y la providencia de Dios. De manera que, así como José, se necesita madurez espiritual, percepción espiritual para entender la soberanía de Dios. Por eso he titulado este mensaje Madurez para entender. Madurez para entender. Más adelante lo tocaremos, pero tenemos que decir que la madurez espiritual, amigo que me escucha, nunca estará en ti hasta que tú no entregues tu vida a Jesucristo. Y si ya tú entregaste tu vida a Jesucristo, la madurez espiritual vendrá de parte de Dios a través de un proceso que a veces es largo, pero es parte del plan de Dios. El Señor quiere perfeccionarnos. El Señor quiere que se produzca en nosotros una madurez tal que las cosas que nos pasan, aún las malas, son parte de la soberanía de Dios. Son parte del propósito perfecto de Dios. Por lo tanto, se necesita madurez espiritual para entender los asuntos de la vida, lo que ocurre dentro de la soberanía de Dios. Hoy día estamos atravesando dificultades, todo el mundo, en cada nación. El pueblo de Dios no es ajeno a eso. Muchos están padeciendo. Estamos viviendo una de las grandes crisis de la historia. Crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis moral. Por lo tanto, se necesita madurez. Madurez espiritual para entender la soberanía de Dios. Vamos a pedirle al Señor iluminación, que Él nos ayude a comprender lo que Él quiere decirnos en esta hora. Padre, una vez más, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y dejar que ella obre
obra en nuestras vidas. Rogamos de todo corazón que nos hables. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu verdad. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Madurez para entender. Se necesita madurez espiritual para entender los asuntos de la vida dentro de la soberanía de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a ver las circunstancias, las realidades que tú y yo tenemos que entender, que ocurren dentro de la soberana voluntad de Dios. Si usted mira conmigo en Génesis 48:15, algo relativo al padre de José, precisamente. En Génesis 48:15, note lo que dice la palabra de Dios. Dice el texto: y bendijo a José diciendo. En ese texto aparece Jacob en sus últimos días dando una bendición final a sus hijos. Y cuando le toca a José, dice el versículo 15, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, refiriéndose a los hijos de José, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y ahí sigue hablando Jacob. Pero note lo que declara en el versículo 15. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Gloria al Señor. De igual manera, si usted ha leído el libro de Génesis y se ha encontrado con la historia de Jacob, se dará cuenta las vicisitudes que atravesó Jacob y cómo Dios fue trabajando en la vida de Jacob, en su carácter, en su personalidad, cómo el Señor fue moldeando a este hombre. Un hombre que se caracterizó por ser engañador, desde su nombre, Jacob. Un hombre que pasó toda su vida con altas y bajas. Y el Señor transformó su vida, cambió su vida. El Señor obró en él para que llegara a un punto en que él entendiera la soberana voluntad de Dios. Como bien dice el texto, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Tremendo. En primer lugar, nosotros necesitamos madurez espiritual para entender la soberanía de Dios en nuestro sostén diario. Note cómo declara Jacob ahí. Dice el texto, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nos mantiene cada día de nuestra vida. Por eso, en primer lugar, en nuestro sostén diario, tú y yo tenemos que entender la soberanía de Dios. Cada día trae su propio problema, dice la palabra de Dios. Cada día trae su propio afán. Y cada cosa que nos sucede diariamente, por más mínima que sea, está dentro de la soberanía de Dios. El pesimismo ya no cubría más el testimonio de Jacob. Si usted recuerda la declaración de Jacob en Génesis 47:9, Génesis 47:9, dice el texto, y Jacob respondió a Faraón, el momento cuando Jacob vino, ¿verdad?, a ver a su hijo José al enterarse que estaba vivo y se encuentra con Faraón. José le presenta a Faraón a Jacob y entre las cosas que Jacob le dice a Faraón es, la pregunta de Faraón a Jacob,
¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y dice el versículo 9, respuesta de Jacob. Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Nota la expresión, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿No nota una diferencia en esa declaración a la última declaración que aparece en 48:15 en el siguiente capítulo, cuando dice: el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día? A pesar de esos días pocos y malos, Jacob pudo entender que era Dios quien lo mantenía. Era Dios quien lo sostenía. Hermanos y hermanas, es Dios quien nos sostiene diariamente. Jacob reconoció que cada día había estado bajo la mano de Dios. Tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, no podemos olvidar jamás que cada día nuestra vida está bajo la mano de Dios. No ocurre nada, por más insignificante que sea, fuera de la mano de Dios. Amigo que me escuchas, hasta que tú no entregues tu vida a Jesucristo, tu vida siempre estará fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para ti, primero que todo, es que tú seas salvo, que tú vengas al conocimiento de la verdad, que tú vengas a Cristo, comiences a vivir para Cristo. Eso es lo primero que Dios quiere para ti. Y a partir de ahí, cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Señor trabaja en tu vida y el Señor hará de ti una persona santa, una persona dedicada a Él. Por eso te animo a que entregues tu vida a Cristo. Y como ya hemos dicho, si ya entregaste tu vida a Cristo, desde ese momento tu vida está bajo la mano de Dios. Tu vida está sostenida por Dios. Y nada ocurre en la vida del cristiano fuera de la soberana voluntad de Dios, fuera de la soberanía de Dios y de su providencia para con todos. Así que, en primer lugar, en nuestro sostén diario tenemos que entender que Dios obra, que Dios es soberano y nada va a ocurrir fuera de esa verdad. En segundo lugar, por favor, miremos la vida de otro hombre que tuvo madurez para entender la soberanía de Dios. Note conmigo en el libro de Job, Job capítulo 1. Note por favor el versículo 21. Job capítulo 1, primer capítulo del libro. Note por favor el versículo 21. Esta fue una declaración de parte de Job luego de las calamidades, los desastres ocurridos en su vida. Dice el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Aquí encontramos nosotros otra de las realidades duras de la vida, que si no tenemos madurez suficiente, madurez espiritual, será imposible entender la soberanía de Dios. Ya vimos primero que
Una de las cosas que tenemos que entender como maduros en la fe es que Dios es soberano en nuestro sostén diario, en nuestro día a día. Pero al mismo tiempo Dios es soberano en la adversidad. Eso Job lo pudo entender claramente. Dios es soberano en la adversidad. Entre las calamidades que padeció Job, si usted ha leído el libro, si usted ha leído el texto completo, se dará cuenta que Job perdió sus recursos materiales, sus bienes, su riqueza. Job perdió a sus hijos. ¿Puede imaginarse eso? Job perdió a todos sus hijos, pero al mismo tiempo perdió su salud. No tenía ese vigor que tenía antes. Y perdió también su comunión familiar con su esposa. Su matrimonio cambió. ¿Se da cuenta? Las adversidades que tuvo que pasar Job, así como nosotros podemos pasar. Y en esas adversidades se necesita madurez espiritual para entender la soberanía de Dios. Note que en el texto, Job, ¿qué hace? Job adoró a Dios, y eso lo vemos en la expresión. El versículo dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en momentos de adversidad: sea el nombre de Jehová bendito? Hasta que tú y yo no aprendamos en esos momentos duros de la vida a adorar a Dios, nos hace falta madurez espiritual. En lugar de maldecir, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Job? Bendijo el nombre de Jehová. Gloria a Dios. La respuesta de Job refutó la raíz de todo: las acusaciones de Satanás, las acusaciones del adversario. En el versículo 9, note que dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo. Así acusó Satanás, como nos acusa a nosotros. La Biblia enseña que Satanás es nuestro acusador. Pero qué bendición que en la palabra de Dios dice que tenemos un abogado, tenemos un defensor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Job fue, gloria al Señor, lo que Dios afirmaba que era: un verdadero creyente con una fe que no puede ser quebrantada. Así es la fe del verdadero cristiano. Una fe que no puede ser quebrantada. Note lo que declaró Dios de Job. Dice en el versículo 8, Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, es decir, maduro en la fe, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Características de un verdadero creyente. Job era maduro en la fe. Tenía la suficiente madurez espiritual para entender la soberanía de Dios en la adversidad. No solamente en su sostén diario, como vimos anteriormente, sino además en la adversidad. Cuando estemos pasando adversidades, necesitamos madurez. Madurez para decir esas mismas palabras que expresó Job.
Sea el nombre de Jehová bendito. Madurez para adorar a Dios en los problemas. Madurez para exaltar a Dios, glorificar a Dios, seguir en los caminos de Dios, sirviéndole al Señor a pesar de las dificultades. Así que, hermanos, ya hemos visto, se necesita madurez espiritual para entender la soberanía de Dios en nuestro sostén diario, en la adversidad. Gloria a Dios. En tercer lugar, por favor, vaya conmigo a el libro de Amós, el profeta Amós. Y note, por favor, el capítulo 3, versículo 6. Amós 3, 6. Hay una serie de preguntas que hace Dios a través del profeta. Y entre esas preguntas, note lo que dice el versículo 6, Amós 3, 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Gloria al Señor. Entre otras preguntas que hace el Señor, mire a partir del versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y así, como leímos en el versículo 6, entre las preguntas que hace Dios, la parte B del versículo 6, ¿habrá algún mal en la ciudad, en la nación, en el pueblo, el cual Jehová no haya hecho? Tremendo. En tercer lugar, ¿sabe qué? Se necesita madurez espiritual para entender la soberanía de Dios en las desgracias nacionales, en las desgracias de los pueblos. Se necesita madurez espiritual. Tú y yo como creyentes tenemos que mirar más allá de nuestras narices. Tenemos que tener la suficiente percepción como la tuvo José para entender que las cosas que suceden no solamente en lo personal, sino en lo nacional, lo que sucede en nuestro país y aún en nuestro mundo en sentido general, tenemos que ver detrás el propósito de Dios, conforme a las Escrituras. El Señor formuló preguntas para mostrar que, así como en la naturaleza, también es impensable que lo que suceda en la nación, en este caso Israel, pero en toda nación, lo que suceda esté fuera de la voluntad soberana de Dios, de la soberanía divina. Todo lo que está pasando hoy día, amigo que me escucha y hermano en Cristo, lo que está pasando hoy día no escapa de la soberanía divina. Esto que sucede es parte de la soberana voluntad de Dios. Estas preguntas que leímos en el pasaje son ilustraciones para dejar claro, oiga esto, dejar claro la verdad de que Dios envía el mal. ¿Me está escuchando? Alguien abrirá los ojos. Pero cuando hablamos de mal, no estamos hablando de otra cosa que desastre y calamidad como consecuencia, digamos, juicio del pecado. ¿Me está escuchando? Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, para Él cumplir sus propósitos
si es para juicio o si es para bendición. Todo está dentro de la soberanía divina. Las desgracias nacionales de cada pueblo, de cada nación, son parte del propósito de Dios. No podemos pasar por alto esa verdad. Pero se necesita madurez espiritual. Se necesita discernimiento espiritual. Se necesita percepción espiritual para entender la soberanía de Dios. De manera que hemos visto tres realidades que, si no es por la madurez espiritual que viene de Dios, será difícil entenderlo. Qué bueno que el Señor nos da esa capacidad. Como se la dio a José, como se la dio a Jacob, a Job y a los profetas, como el caso de Amós. Entender que en nuestro sostén diario, en la adversidad y en las desgracias nacionales, Dios está obrando. Está obrando. La mano de Dios está obrando. No olvidemos esa verdad. Ya para concluir, a manera de reflexión, hago la siguiente pregunta. Preste mucha atención. Hermano, hermana, puedes decir con seguridad que tienes la suficiente madurez espiritual para entender lo malo en tu vida. ¿La tienes? Cuando viene lo malo en tu vida, la adversidad, las desgracias, ¿puedes decir que tienes la suficiente madurez? El Señor quiere desarrollar en ti madurez espiritual. Pero tengo que ser franco. Claro, la madurez espiritual se desarrolla con las pruebas. ¿Me está escuchando? La madurez espiritual se desarrolla con las pruebas. ¿Tuvo prueba José, sí o no? Claro que sí. Por eso su respuesta final, determinante. ¿Tuvo pruebas Jacob, sí o no? Por eso su madurez espiritual. ¿Tuvo pruebas Job, sí o no? Por eso su madurez espiritual. ¿Tuvieron pruebas los profetas? ¿Sí o no? Por eso su madurez espiritual. ¿Se da cuenta? En la palabra de Dios, un texto conocido, Santiago 1, 3 y 4, tremendo pasaje. Santiago 3 y 4, nota de la declaración. Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero mire lo que declaró Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Note conmigo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y nota el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Se necesita madurez espiritual para entender la soberanía de Dios. Gloria a Dios. Ya para terminar, amigo que me escuchas y hermanos en Cristo, Cristo es un modelo perfecto. Él es el siervo sufriente. Para llegar al momento de gloria, la resurrección gloriosa de Jesucristo, Cristo primero tuvo que padecer, morir, ser sepultado, sufrir por nosotros,
para luego resucitar en gloria. ¿Se da cuenta? Cristo, el siervo sufriente. El Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, se encarnó para tomar el lugar nuestro. Y es Él quien nos invita a confiar en Él. Confiar en Él diariamente. Confiar en Él en las adversidades. Confiar en Él en las desgracias, aún nacionales. Cristo nos invita a venir a Él. Amigo que me escucha, Cristo te llama. Cristo te invita. Cristo quiere hacer de ti una nueva persona. Una persona con madurez espiritual, con percepción espiritual para entender los asuntos de la vida. De lo contrario, siempre vivirás confundido. Siempre vivirás con tu mente oscurecida. Pero el Señor quiere iluminarte. Quiere iluminarte con la luz de su evangelio. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Obedece el llamado del evangelio. Arrepiente de todos tus pecados y decide poner toda tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vive para Él. Entrégate a Él. Gloria al Señor. Hermano y hermana, oremos al Señor permanentemente para que Él desarrolle en nosotros madurez espiritual. Y a la hora de las pruebas, de las adversidades, de los problemas diarios, siempre recordemos que Dios es soberano, que Dios controla todas las cosas. Nada está fuera de la mano soberana de Dios. Las desgracias nacionales, las desgracias del mundo, no están fuera de la soberanía de Dios. Dios seguirá su plan perfecto. Por más que los gobernantes hagan aquello, calculen aquello, piensen en esto o en lo otro, por más que las naciones se unan en contra de la fe cristiana, en contra del evangelio, de la palabra de Dios, en contra de Dios y de Jesucristo, Dios seguirá su plan perfecto. Él es soberano. Pidamos a Dios madurez espiritual para entender. Dios le bendiga en gran manera. Fírmese adelante.